son los métodos cuantitativos. Consideran el puesto de trabajo de acuerdo con las características y requisitos esenciales denominados factores, los cuales son valores por separado, de manera que al asumir los puntos de los distintos factores se obtenga una puntuación de trabajo. En contraste, los métodos cualitativos no descomponen al puesto en factores ni determinan la complejidad del mismo, simplemente clasifica los puestos tomándolos como un todo. La técnica de comparación de factores es un método analítico que tiene similitud con la clasificación por puntos. Con el principio de escalonamiento, los cargos son divididos en factores, los cuales son escogidos dependiendo su importancia en la realización de su oficio. Se utilizan pocos en comparación con el sistema de puntos para proporcionar rapidez y sencillez. Primero, conformar un comité evaluador, proporcionar datos reales, definidos y sistemáticos para determinar el valor relativo de los puestos. Segundo, realizar una medición de factores para la valoración de cada puesto de trabajo. Tercero, permitir la administración, medir y controlar con precisión sus costos de personal. Cuarto, crear principios claros y técnicas imparciales que permitan un tratamiento más objetivo de los salarios. Quinto, hallar una solución óptima teniendo en cuenta las perspectivas de cada evaluador. Primero, estudia y analiza cada puesto en función de ciertos factores previamente establecidos. Segundo, al componer cada puesto en sus elementos integrantes, tratar de tomar en cuenta lo que vale el esfuerzo humano que hay que pagar, así como los elementos subjetivos que el trabajador pone en juego. Tercero, tiene un número reducido de factores para emplear. Cuarto, favorece una mayor justicia en los pagos de salario, facilidad en su uso. No es fácil de comprender por los interesados directos. Al incluir estimados en moneda, obliga a ser objetivo y en consecuencia plantea dificultades de orden distinto al que se busca, economía, técnicas, etc. Aunque usan algunos factores, todavía no permite una apreciación correcta y amplia de realidad, tendiendo más bien a deformar por su propia simplicidad. Si se usa una cantidad mínima de factores, esto puede limitar la objetividad de la apreciación de la realidad analítica, en la cual los cargos se comparan detalladamente con factores de evaluación. Este método, diseñado por Eugene Wenger en 1926, se distingue por ser objetivo, cuantitativo y analítico, el cual consiste en ordenar los puestos de una empresa en función de ciertos factores generales que fija la dirección. Se evalúan cada uno de estos comparando todos los puestos entre sí, de tal manera que se ordenen del más alto rango al del menos rango. Posteriormente se le proporciona un valor monetario distribuido de acuerdo con el valor que tiene el puesto. Este método sirve para determinar la importancia relativa que posee cada puesto de trabajo, tomando en cuenta aspectos como esfuerzos físicos, mentales y habilidades. La creación del método de comparación está implicada con varios factores genéricos, los cuales deben tomar en cuenta para hacer una correcta aplicación del mismo, y son las siguientes. Requisitos intelectuales. En esta lo que se busca es conocer qué nivel de inteligencia se requiere, y no tanto por los niveles académicos, sino por el nivel de instrucción que posee la persona, ya que el puesto que ocupa requiere de un grado de aprendizaje que previamente la persona ha debido estudiar. Habilidades exigidas. Aquí se mide qué habilidades se requieren en el trabajo y si las personas aplicadas las poseen. Dependiendo de qué tan elevadas sean las habilidades que se exigen, se ve reflejado en el pago. Sí, esto quiere decir que son habilidades realmente fuertes. También están los requisitos físicos. Aquí se mide el nivel de exigencia física en cada uno de los puestos de trabajo. Por ejemplo, una persona que trabaje de atleta va a tener más exigencia física que un administrador, ¿verdad? Ese nivel de exigencia es lo que busca medirse y, por supuesto, mientras mayor sea, más remunerado estará. La responsabilidad. Bueno,
La responsabilidad ya es algo a nivel individual y depende de cada persona. Claro está, se mide más o menos un promedio de responsabilidad que requiere el trabajo y por supuesto si la persona lo cumple. Condiciones de trabajo. Esto tiene que ver con las condiciones en las cuales el empleado se debe someter al momento de trabajar. Si son buenas o son malas, si son arriesgadas o realmente incómodas. En fin, estos factores son tomados en cuenta al momento de evaluar cada profesión o puesto de trabajo. Sirve generalmente para medir un aproximado de lo que ganan y de lo que realmente deberían estar ganando por el trabajo que realizan. Este método consiste básicamente en organizar puestos de trabajo en función de los principales factores que vimos anteriormente y con ellos se estudia y se analiza el puesto que ocupa. No es un conjunto, sino descompuesto en los factores o sus elementos. Elección de los factores de evaluación. Los factores son elementos que nos permiten colocar en orden de importancia los puestos que están evaluando. Los factores constituyen criterios para la evaluación de manera rápida y sencilla, que permita hacer comparaciones. La presión de cada factor es directamente proporcional a la cantidad de definición de cada sector. ¿Será mayor la precisión del método de comparación de factores? Sí. También tenemos la evaluación de los factores en los puestos de referencia. Para hacer la comparación se debe tomar en cuenta los puestos de referencia. La evaluación de los factores es aquel conjunto de comisiones que hacen el oficio completo y atribuyen valores monetarios a cada uno de ellos. Cada uno de los factores o comisiones poseen un valor al final de cuentas que 100% debe constituir el salario. Montaje de matriz de escalonamiento y evaluación de factores. Este es el paso donde se comparan los resultados obtenidos de la evaluación de los factores que se realizaron previamente y se organizan de manera escalonada. Es importante determinar un valor relativo a cada puesto. Este deberá ser de la manera más congruente para cada una de las características que lo conforman. El método de comparación de factores es uno de los principales métodos de evaluación, que con base en estas particularidades y de acuerdo con su metodología, cumple para asignarle un valor de manera muy objetiva. Número 1. Formación de un comité. 2. Determinación de los puestos tipo. 3. Definición de los factores para utilizar. 4. Ordenación de los puestos en función de cada factor. 5. Registro de las series formadas. 6. Portarretrato del salario a cada puesto entre los distintos factores elegidos en relación con su importancia. 7. Registro de las series obtenidas en el portarretrato de salarios. 8. Comparación de las jerarquizaciones obtenidas. 9. Fijación de la escala de evaluación. Y 10. Evaluación de los demás puestos. La metodología que se emplea en el método de comparación de factores es muy específica y tiene sus particularidades. Una de ellas es que se basa en un principio básico, el ordenamiento, y la otra es la asignación de un valor monetario. Estas etapas son: número 1, la elección de factores de evaluación. Los factores constituyen criterios de comparación, es decir, verdaderos instrumentos de comparación que permitirán escalonar los cargos que se evalúen. La elección de los factores de evaluación dependerá de los tipos y las características de los cargos que van a evaluarse. La idea básica de este método es identificar pocos y más amplios factores para proporcionar sencillez y rapidez en las comparaciones. Número 2. Definición del significado de cada uno de los factores de evaluación. Cuanto mayor sea la definición de los factores, tanto mayor será la precisión del método. 3. Elección de los cargos de referencia para facilitar las comparaciones de los demás cargos. Los cargos de referencia se escogen para facilitar el manejo de los factores de evaluación. 4. Escalonamiento de los factores de evaluación. Cada cargo se evalúa mediante el escalonamiento de los factores de evaluación. 5. Los escalonamientos son independientes para cada factor de evaluación de factores en los cargos de referencia. 6. Al tomar como base los cargos de referencia, los factores deben posicionarse y ponderarse en cuanto a su contribución individual para el total, de modo que la suma total del salario obtenida para un cargo de referencia pueda dividirse y considerarse en términos absolutos para cada factor. 7. Montaje de la matriz de escalonamiento y de evaluación de factores.
Ahora, la tarea consiste en comparar los resultados obtenidos en la evaluación de factores con los obtenidos en el escalonamiento original de los factores. El medio más simple consiste en montar una matriz de escalonamiento de factores en la cual cada factor de evaluación se desdoble y se escalona de acuerdo con su importancia en los cargos de referencia. 8. Escala comparativa de cargos. El siguiente paso consiste en transformar la matriz de escalonamiento y de evaluación de factores en una escala comparativa de cargos. A través de esta escala, cada cargo se escalona en cada uno de los factores o por medio de la comparación de los factores y luego se suman los valores en pesos o en porcentaje para tener la evaluación global del cargo.